Después de mucho tiempo vamos a volver a escuchar y analizar a nuestro power trío favorito The Warning, esta vez con la canción Narcisista, que está en castellano, en español, a diferencia de las otras canciones que están en inglés y que me la han mencionado mucho porque tiene un mensaje muy en particular para sus detractores, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Es una intro muy de Warning, ahí había entrado la batería de Pauli, pero arrancamos con la guitarra de Dani y el bajo de Ale, muy profundo. Fa sostenido menor. Algo así hace. Vamos a ver con qué nos encontramos. Y esa voz, esa era la voz de Pauli. Esta canción tengo entendido que la canta Pauli y es muy característica. Fíjate que es una introducción muy tradicional, muy a lo The Warning. Fa sostenido menor, Do sostenido menor, La mayor, Si mayor, La mayor, mientras está el punteo. Siempre vimos que, en los otros análisis, que The Warning utiliza pocas notas para hacer sus riffs, lo cual los convierte en riffs muy poderosos porque pueden reutilizar y expandir ese pequeño motivo musical para transformarlo a lo largo de toda la canción. Dicen que hay que rezar por mí. Fíjate que si usas auriculares vas a escuchar que la voz de Pauli tiene un delay muy interesante que se va introyectando y proyectando a los laterales, está muy bien paneado. Y luego vamos a comentar algo sobre la escala que están utilizando, porque no es la de Fa sostenido eólico la más habitual, la de Fa sostenido antiguo, sino que es otra, ya lo veremos. Pero no veo que estén rezando tanto. No es para tanto, exactamente. Y fíjate que estamos en Fa sostenido dórico por el sexto grado ascendido, porque aparece un Si mayor cuando debería ser un Si menor, ¿no? Entonces... maravilloso. Y la voz de Pauli, súper cristalina, todavía no gritó con ese ronquido, con esa quebradez de voz que tanto nos gusta, pero hasta acá me parece que el mensaje viene siendo muy claro al respecto. Dejen ya sus juicios, aléjense de mí, por favor. ¡Ay, qué bien eso! Ahora vamos a escuchar un nuevo riff. Me encanta The Warning, por favor, es tremendo. Si no viste los otros análisis que ya hicimos sobre este maravilloso power trío mexicano, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción y vamos a ver con qué nos encontramos. Por favor. Si en una vez bajaste, en la otra vuelta tenés que volver a subir. Maravilloso, como decíamos. El poder de 3 notas. Me parece que el 3 es un número trigonométrico, claramente, de la Divina Trinidad. Y además ellas son 3, es un power trío justamente. Y es muy característico que utilicen 3 notas distintas. Una de pedal, que es el Fa sostenido. Después las 3 que bajan desde el Do sostenido vuelven al Fa sostenido. Y las 3 que suben desde el Sol sostenido. Maravilloso. Critíquenle un poco más. Y fíjate que en esta nueva estrofa, ay, estoy emocionado, perdónenme, en esta nueva estrofa la batería está más derecha. Antes tenía como unos off-beat bastante interesantes, sobre todo en el redoblante, que quedaban muy bien y ya nos gusta, como siempre. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos alguna reacción, análisis sin cortes comerciales en el medio, te sugiero que te hagas miembro del canal para que puedas solicitar cualquier canción y que sea dedicada especialmente para vos. Lo que maldicen, déjenme reír. Qué buenos graves que tienen Pauli, ¿no? Porque ahí está cantando con su voz más baja, es muy profunda, es muy ancha. Si usas auriculares vas a poder percibirla muy bien. Y están paneados muy bien el bajo y la guitarra. Es una canción instrumentalmente como suave, poco densa, está todo muy claro. Y sobre todo por lo que trata la canción, quizás tiene que ver con eso también, ¿no? Tengo entendido, corríjanme si no es así en los comentarios, que esta canción está hecha para aquellos que las critican por no cantar muchas canciones en español, que es su idioma nativo porque son mexicanas, y se abocaron más a cantar en inglés. Y por eso hacen este juego con el narcisismo, justamente, o el narcisismo patológico que tienen algunos, teniendo en consideración que
se supone que deberían cantar en su idioma nativo cuando no tiene por qué ser así. Porque tú no sabes nada. Bien, qué buena parte a la que ingresamos. Ahora sí apareció un si menor y fíjate que en esta parte pasamos a fa sostenido eólico. Si hay algo que tienen de característico las The Warning es que oscilan mucho entre escalas menores, ¿no? Cambiando alguna pequeña nota. Eso es un condimento muy rockero. Viene de una larga tradición en el rock de hacer uso de los modos griegos, modos antiguos, modos gregorianos. Son cosas muy parecidas con distintos nombres. Y ellas lo reutilizan muy inteligentemente porque no necesitan utilizar un montón de información, sino que con la poca información que traducen en la introducción y en las primeras estrofas, luego hacen un gran desarrollo musical a lo largo de toda la canción. Corres la voz y no te callas, metáforo. Esa parte es muy interesante. Ahí haciendo el cromatismo en la parte superior. Me gusta mucho también el videoclip porque es muy sobrio de alguna forma, pero tiene como forma de protesta, ¿no? Ahí con las pintadas, con los trazos de pintura, con las palabras que dicen. Es muy interesante la canción. Si ya tenés alguna otra recomendación, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Bueno, Charly García dice que toda buena canción tiene que tener un o puede ser traducido en un na 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 en este caso. Otra vez pocas notas, están utilizando las mismas notas que habían usado antes para hacer el riff, pero en sentido inverso. Hermoso, maravilloso. Déjenme negar la lista, no soy loca ni malinchista. No soy ni loca ni malinchista. ¿Qué significa malinchista? Lo vamos a buscar en Wikipedia. Malinchista, que muestra, es un adjetivo que se usa mucho en México, según Google, que dice que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio. Bien, entiendo. Bueno, acá le decimos cipayo. En Argentina le decimos cipayo a una persona que es así o vendepatria directamente, pero me parece muy apropiado el término porque además malinchista pega con narcisista por la finalización de la palabra y está muy bien metida. Así que, puntazo. Condenada narcisista. Usan el mismo riff para, eso claramente fue el estribillo porque menciona lo de narcisista, y pasamos a una nueva sección utilizando el riff que habían ingresado en el medio. Si hay algo que tiene de característico también de Warning, que tenemos un video especialmente dedicado a detallar las características que las hacen tan particulares, que es el video que tenemos cuando ellas vinieron a Argentina en octubre o noviembre pasado, ya no recuerdo, y las pude ir a ver afortunadamente. Estuvo fenomenal ese show e hice una review al respecto comentando algunas cosas características de The Warning justamente. No sé qué hacer, no le veo el punto a pretender. Es muy claro el delay que está apareciendo de un lado y del otro. Te recomiendo otra vez que utilices auriculares. Vamos a avanzar un poco más porque quiero sentarme a escuchar la canción simplemente por el gusto de escucharla. Ya hemos sacado gran parte de la misma y me parece que es muy metódica, está muy bien estructurada porque siempre The Warning tiene algo muy arquitectónico en la construcción de sus canciones. Desde las cortinas ellos siguen hablando, sus buenas intenciones siempre salen sobrando. No creas. Esa parte, ese descenso de na 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 na, me hizo acordar a More, claramente, ¿no? A las voces de More, que es uno de los últimos singles que sacaron, que si mal no recuerdo, More fue compuesto por Ale, y esta canción fue compuesta por Pauli, si no me equivoco. Cualquier corrección al respecto la podés dejar escrita de abajo en los comentarios. ¿Qué tanto? Bien, estamos acercándonos. Este es el preestribillo claramente porque va increciendo, va haciendo un build-up. Estoy súper emocionado. Bien, fa sostenido menor. Otra de las características de Warning es que utilizan muchas escalas con sostenidos. Y eso se lo atribuyo, en mi humilde opinión, a que al estar utilizando instrumentos de cuerda, la guitarra y el bajo principalmente, bueno, principalmente no, son los que usan, es más dado en los instrumentos de cuerda por la fisonomía propia de los instrumentos utilizar escalas con sostenidos antes que con bemoles. Eso no quiere decir que no hay canciones que no estén con bemoles,
Choc, si mal no recuerdo, creo que era una de esas, o Disciple, alguna de esas está en sol menor, que es otra de las tonalidades que también utilizan mucho, pero me gusta este rock porque es oscuro y a la vez tiene como muchísima luz, proyecta como mucho brillo, es hermoso. Es maravilloso. Ese estribillo, esa parte del na 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 na, me parece que es un gran resumen de toda la canción porque densifican todos los elementos que fueron utilizando a lo largo de la misma y es lo que las hace tan particulares. Son muy jóvenes pero tienen muchísima cabeza de productoras musicales porque van como al hueso y no necesitan hacer canciones largas. Evolve es una canción dentro de todo larga o más extensa que lo habitual y además tiene un riff bastante complejo, pero es un caso particular simplemente para decir, bueno, podemos hacer esto también y es tremendo todo. No soy loca ni malinchista. Claramente me la quedaría escuchando todo el día. Me parece que a The Warning hay que escucharlas por discos, bien, o por retazos. Creo que los dos caminos son muy interesantes. Es como que vos podés ver una serie en un álbum completo, de principio a fin y todo conectado, y también podés pensarlo como una serie de unitarios, es decir, que cada canción tiene su propio mensaje. Claramente, ellas lo piensan, o al menos la mayoría de las veces, lo pensaron como canciones de álbumes que tienen alguna relación entre sí, y cuando sacan un single, que quizás después lo encajan dentro de otro álbum que tenga alguna correlación. O no, viste cómo son los tiempos que corren, en las que hay muchos brotes de singles y pocos álbumes porque no es lo que vende actualmente, pero los músicos tenemos que adaptarnos a lo que ocurre porque si no, perecemos en el olvido. Es tremendo cómo otra vez reutilizan los mismos elementos que vemos desde el principio y hacen que suenen distintos, que suenen más atractivos, que suenen interesantes, que uno pueda decir, esto ya lo escuché, pero lo estoy escuchando de la misma manera y a la vez de una manera distinta. Chapó. Solo. Me gusta muchísimo el sonido que tiene la guitarra, la viola de... Bueno, en Argentina le decimos coloquialmente viola a la guitarra, por más que la viola sea un instrumento de cuerda frotada, pero la guitarra de Dani tiene un muy buen sonido, muy característico, muy particular, que me parece que es esa la búsqueda que tiene que hacer todo músico, porque los acordes ya existen, son siempre los mismos, los puedes usar al derecho, en inversión y demás, pero lo que hace característico a una banda o a un músico en particular o a un cantante es el sonido que logra, que es parte de su identidad. Fíjate que ahí vamos al estribillo final porque está acabándose la canción. Y también Dani hizo una cita melódica en varios momentos del solo a la melodía original de la canción. Eso es muy interesante también porque uno puede hacer una cita a alguna parte de la canción como un riff o la melodía de la letra y agregarle notas en el medio para que quede trasvestida y retocada, medio a lo barroco, y que uno pueda seguir identificándola dentro de un mismo discurso musical y a la vez encontrar algo particular en ese solo, porque el solo tiene que ser algo distinto y a la vez parecido a lo que viene sonando para que uno pueda enmarcarlo dentro del mismo contexto. Hermoso todo esto. Nos estamos acercando al final de la canción. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si todavía estás viendo este video, me gusta muchísimo hacer esto, así que espero que puedas seguir apoyando al canal para que podamos seguir trayendo esta clase de contenido. Cualquier otra recomendación te leo debajo en los comentarios. Condenada narcisista. Y el último, Delay, fue pañado para un lado y para el otro y no hubo golpe final. Como siempre me ha gustado muchísimo The Warning, muchas gracias por siempre recomendarme canciones de ellas. Faltan muchas para analizar todavía, así que seguiremos este hermoso camino que hemos emprendido ya hace algún tiempo. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de The Warning que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.